Estamos acá en el taller de los artistas, en la segunda parte de nuestro trabajo de reciclado, ¿no? Es una caja abovedada, ¿sí? Con una escultura, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trabajar un poquito el color, pero antes de empezar a trabajar el color vamos a ver algunos materiales, porque me estuvieron preguntando por el canal de Fusión algunos recursos que usamos. Y bueno, quería como aclarar algunas cosas. Primero me preguntaron por el tema de la pasta que armamos, ¿sí? Para sellar las grietas o para completar las grietas, ¿sí? El acerrín que usé es un acerrín bastante volátil, ¿sí? Yo lo voy a poner acá para que ustedes los vean. Es un acerrín de fibro fácil, de MDF. ¿Ven? Es bastante finito. Este está mezclado un poquito con tiza, pero bueno. Es muy delicado para trabajar, para hacer algunas, sellar o completar algunos espacios. Y lo que hicimos fue agregar a este acerrín fino de fibro fácil, le agregamos este producto que fíjense que tiene un colorcito, ¿no? Azulado. Así que cuando lo pusimos, cuando lo empezamos a mezclar, el color se enalteció un poquito más, por eso quedó en esa tonalidad, ¿sí? Con esto sellamos las grietas, completamos los espacios para unir las grietas. Una vez que se secó este paso, el adhesivo lo que hace es dejar como una textura adherente. Entonces aproveché esa textura y la agregué arriba la segunda hoja de las láminas de decoupage, para que aparte de completar el espacio con la pasta, ya me quedó preparada para ir pegando las hojitas ahí arriba. Una vez que las hojitas estaban secas y adheridas, le agregamos el gesso, ¿sí? Este producto blanco, ¿no? Que nos va a ayudar para completar espacios y para dar terminaciones más delicadas y después poder lijar. Si no quieren, si no tienen este producto que es el multipropósito para armar la pasta de acerrín, la podemos hacer también, que quizás es un poquito más noble, con el adhesivo vinílico blanco para carpintería. Este también es un producto muy lindo para trabajar con el acerrín. El único detalle, bueno, el acerrín fino, en este caso de fibro fácil, acerrín de fibro fácil. Bueno, esto es en aclaración a los materiales, y lo que vamos a hacer hoy es pintar un poco el fondo. El fondo ya está lijado, ya está reparado, ¿sí? Tiene una manito de base acrílica, en este caso, bueno, en una tonalidad media de gris, todo el fondo para que podamos lograr bien los colores. Y lo que les quería comentar es que cuando uno tiene que buscar los colores, ¿no? O hacerlo lo más parecido posible, siempre conviene tener una base gris, media, ¿sí? Dentro de una escala de valores, ¿no? De la escala de grises, vamos a usar un tono medio, ¿sí? Por acá un 5, un 4, para completar ese fondo. Entonces esto nos va a facilitar que la búsqueda de los colores, tanto de la piel como del fondo mismo del trabajo, sea como más fácil. Entonces lo que vamos a hacer primero, el trabajo ya tiene una mano de gris, pero le vamos a dar una segunda manito como para que ahí realmente cierre todo el fondo y podamos empezar a pintar. Otra cosa que les quiero comentar es que en la base, ¿sí? Del trabajo tenía acá unas grietas muy profundas, entonces ahí tuve que usar un acerrín un poco más grueso, con adhesivo vinílico blanco, y este acerrín un poquito más grueso que el anterior. Completé todos esos espacios para poder integrarlo y que me quede bien prolijita la base. Después habría como que pintar, ¿no? Los bordes del marco van a ser en dorado a la hoja, así que lo único que hice fue pintarlos un poquito como para sacarle la tierra y bueno, que esté preparado para eso. Y todo el contorno, la madera que está alrededor de esta caja, la lijé y bueno, completé los espacios y la pinté en negro porque después voy a trabajarla en los colores tierras, para que quede como la madera original, digamos, ¿no? Así que bueno, vamos a pintar un poquito el fondo y vamos a trabajar en la búsqueda del color de las pieles, que eso sería como lo más complejo en este momento. Bueno, ya estamos en la instancia de empezar a cerrar algunos espacios. Estamos bastante adelantados, ¿sí? Pero bueno,
Tiene toda una primer manito de color, después tendríamos que ir retocando algunos detalles, ¿no? Enalteciendo algunas luces o dando algunas sombras en algunos detalles. El paño ya tiene una primer mano, el paño del bebé. Hicimos un poquito de cian y blanco, tranquilo el color, así que hay que bajarlo un poquito y hay que enaltecer un poco las profundidades, que es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Para que se note bien el volumen del trabajo de la tela. El pelito también ya tiene un tono de base, habría como que trabajar un poquito más las luces, las sombras también, lo mismo que el cuerpo, la piel, pero bueno, eso sería como en una segunda mano de color. Recuerden que nosotros trabajamos una manito de color base para ir como perfilando algunos detalles, y en la segunda mano de color recién vamos como trabajando más los volúmenes y dando alguna que otra intensidad, ¿sí?, al trabajo. Ahí tenemos pintado todo. Lo que se ve acá atrás es la sombra, ¿no?, de la luz. Y empecé también a darle una primer mano al palco, ¿sí?, que tiene de apoyo. Nos faltaría una terminación de este lado, así que ahora le voy a contar un poquito qué colores usé. También les voy a mostrar acá la base. Miren cómo selló todo. Esta zona estaba abierta totalmente, la base esta estaba abierta, y como le hicimos una pasta de acerrín y adhesivo blanco de carpintero, sellamos toda esa abertura que se había como despegado de la base y quedó perfectamente sellado. Le dimos una textura a la base, ya le empecé a dar un color, ¿sí?, los colores tierra, lo mismo que al piso, ¿no?, a la base de apoyo del monje y del palco. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poquito. Miren acá en esta zona, ahí les voy a mostrar acá, que marqué así como muy libre algunos adoquines para generar la presencia de esos edificios así con paredes bastante gruesas, y la ventana, el ingreso, ¿no?, por donde ingresa el Niño Jesús, la ventana. El fondo de la ventana vamos a armar como un cielo bastante claro, y sobre eso recién se empieza a manchar la bruma de la nube que ingresa. Esto que está acá, todo esto sería como el volumen de la nube que va ingresando, ¿no?, que después se va haciendo pintura. Primero se hace volumen, digamos, con el material, es escultura, y después se hace pintura en la zona donde está el niño. Ahí de ese lateral ya algunos adoquines fui pintando en una primera mano de colores, y vamos a trabajar entonces con los colores tierra, ¿sí? Vamos a usar algunos ocres, amarillos, tierra de siena tostada, tierra sombra, un blanco, un poquito de retardador por si se nos seca con la luz. El efecto del brillo, miren. Este es el efecto del brillo, ya que estamos lo miramos. El efecto del brillo del aluminio. Este es un cartón en aluminio de los envases de Tetra Brick. Esto, ¿verdad? Ahí se los muestro, de paso lo chusmeamos. ¿Vieron los envases de Tetra Brick? Cuando refleja la luz del reflector que tengo ahí arriba, miren cómo la imagen se modifica en un efecto óptico. Bueno, entonces vamos a empezar a pintar. Vamos a empezar a pintar esa zona, que es donde están los adoquines de la construcción. Pintamos un poquito el fondo de ese cielo, de esa ventana, y vamos avanzando en la pintura. Estamos preparados para pintar. Lo que vamos a tener en cuenta es esto, ¿no?, que entre las uniones entre adoquín y adoquín siempre va a ser un poquito más oscuro.
Entonces vamos a empezar pintando con un tierra, sombra, ¿sí? Un colorcito bastante oscuro, el primero, este color, y ahí vamos a empezar a pintar, siempre en sentido del objeto que estamos pintando, en este caso, bueno, el adoquín. Vamos a dar una primera mano de color y después vamos a ir intensificando todo el tiempo quizás con un ocre. Ven, ahí yo voy a ir jugando con las tonalidades para que se vaya generando la sensación del material en el objeto que estoy pintando. Voy para un lado, voy para el otro, siempre tratando de mantener firme el pincel y conservar la forma de lo que yo estoy pintando. Podríamos haber puesto cinta de enmascarar seguramente, ¿no? Para definir un poquito más las líneas, pero bueno, el que se anima a hacerlo directamente con pincel es una práctica que nunca viene mal. Trabajar un poquito la estabilidad del pincel y la firmeza, ¿no? Así vamos a pintar todos los adoquines que en esa época eran bastante importantes. Respetamos siempre la horizontalidad, en este caso de la pared. Para pintar, ¿no? Cada adoquín. Dejo un espacio entre adoquín y adoquín y vuelvo a pintarlo. Después con un pincel finito pueden ustedes como marcar esos intermedios para dar más la sensación de separación, unión en este caso. La precisión de la pincelada y las líneas, yo lo estoy haciendo muy tranquilamente y con mucha seguridad, ¿no? Para que marque bien la estructura de cada adoquín. Algunas partes de la pared se van a ver, por eso no hice todo el fondo, no marqué todo el fondo, los adoquines, porque la neblina que ingresa, cuando ingresa el niño Jesús por la ventana, cubre algunas partes, así que yo solamente le agregué, siguiendo la idea original, ¿no? Del trabajo que tenía los adoquines marcados. Lo que hice fue respetar eso, en el lugar donde estaban los adoquines anteriores, o los ladrillos. Estos ladrillos creo que son de 30 por 40. Estoy usando un pincel recto, chato recto, de pelo sintético fino.
Está un poquito usadito el pincel, pero bueno, me funciona porque presiono la punta del pincel, entonces se acomoda el pelito. En este caso, si yo me pasé un poquito, no me preocupo porque después tengo el adoquín, ladrillo de abajo. Yo le digo adoquín, pero bueno, tiene esa sensación, pero es ladrillo, son ladrillos grandes. En ese tiempo las construcciones se hacían con este tipo de ladrillos. Incluso creo que hasta la década del 50 las nuevas edificaciones también manejaban estos ladrillos grandes. Bueno. Voy a agregar alguna tonalidad de ocre para que no me quede plano totalmente y que en algún lugarcito se vea alguna veta. También lo puedo hacer con el cera tostada, que también podría colaborar con la sensación, ¿no? Bien, vamos a ir a los otros que nos faltan y vamos a pasar un poquito a la ventana, así vamos adelantando esa parte. Bueno, vamos a empezar con el color. Acá tengo una de las piezas que se desprendió del niñito Jesús, del niño Jesús, y vamos a aprovechar como para reconocer un poco las tonalidades, ¿sí? Fíjense en acá que tiene como una piel bastante clarita, ¿sí? Y rosada, bastante rosadita. Así que vamos a trabajar en esta gama de tonalidades. ¿Por qué? Porque el monje también tiene esta tonalidad. ¿Sí? Se repite mucho este tipo de piel en todo lo que tiene que ver con pinturas o esculturas españolas, así como o europeas, ¿no? Tienen esta característica así como visual. Lo mismo se puede ver en las pinturas de los encuentros entre los incas y los españoles. También se pueden ver en las pinturas de esa época, ¿no? Que pintaban los pueblos, las pinturas de los ángeles arcabuceros. También se puede ver que en todas las vírgenes y los santos de esa época la piel también era así como bastante translúcida, ¿no? En estas tonalidades. Así que nosotros lo que vamos a hacer es aproximarnos a ese color. Nosotros vamos a trabajar con acrílicos porque es de secado más rápido. Podríamos haberlo pintado en óleos, pero bueno, tarda un poco más y quizás empiece como a impregnarse en ¿cómo se dice? En algún polvillo o algo hasta que se seque. Entonces, como queremos que el secado sea rápido, vamos a trabajar con acrílicos. Vamos a empezar entonces a mezclar un poquito de blanco, ¿sí? Y vamos a trabajar con los colores primarios. En este caso vamos a trabajar con los colores pigmentos, que es el azul ultramar, el rojo de cadmio y amarillo de cadmio. Vamos a empezar con la tonalidad más clara y vamos a ir agregándole los demás colores. Al final vamos a agregarle un poquito de blanco para quebrar el color y vamos a ir acercándonos a esta tonalidad. Y después tenemos un recurso más que ahora lo vamos a ver, que es un color que se usa mucho en la pintura decorativa. Y ahora vamos a ver qué pasa con ese color. Vamos a armar un naranja primero.
Estoy usando una espátula para mezclar, así los colores, digamos, son más prolijos quizás, y no ensuciamos el pincel, no nos queda cargado con ningún pigmento a la hora de pintar. La pieza está lijada, ¿sí? No la voy a pintar de blanco ni nada, simplemente la lijé y voy a darle tonalidad. La lijé muy suave y muy poquito. Vamos a agregar un poquito de azul ultramar a esta mezcla. La mezcla va a empezar a cambiar, porque recuerden que el azul ultramar tiene bastante cantidad de negro, ¿no?, en su composición, entonces como que es bastante invasivo. Nos queda un color terroso, bastante rojizo, y en este punto vamos a ir jugando con los blancos. Vamos a ir aclarando este color. Pero miren lo que pasa. Nos queda una tonalidad bastante tierra todavía, ¿no?, que tira a esos colores, al amarillo de Nápoles, al ocre, ¿no?, como que va al siena natural. Tenemos que aclararlo un poco más aún, porque la piel es bastante translúcida, bastante clarito el color. Vamos a agregar un poco más. Voy a sacar de acá. Ahí. Hasta encontrar más o menos el punto, ¿no?, en el que se aclara totalmente y nos encontramos con un color que tiende al Nápoles quizás, o al té con leche, el café con leche. Puedo aclararlo aún un poquito más. Siempre que llegamos a la búsqueda del color es como que uno tarda un poquito más en este punto, ¿no?, porque hay que mezclar y hay que buscar. Sabemos también que muchas marcas de pigmentos trabajan los colores armados en su escala, ¿no? Se podrían como buscar también si uno no quiere perder tiempo en esta parte. Pero la búsqueda es interesante porque uno empieza a familiarizarse con los colores y el ojo aprende, ¿sí?, en cada movida de tono. ¿Sí? Entonces cuando uno empieza a ver un cuadro, se da cuenta si el tono, si el color tiene alguna vibración hacia los colores fríos o cálidos. Entonces este es el aprendizaje que uno va adquiriendo a medida que va mezclando los colores. Lo voy a aclarar bastante, y lo que nos va a pasar acá es que va a quedar una piel bastante pálida, pero nosotros queremos que sea una piel más bien rosada, ¿no? Entonces ahí vamos a agregarle vamos a dividir la pastita que armamos, ¿sí?, y vamos a, en una de las partes vamos a agregarle un poquito de rojo de cadmio, muy pocas cantidades. No sé si se aprecia como ya el color vibró, ¿no? Para los rojos, para los cálidos, cambió totalmente. Y vamos a experimentar un poquito, ya que estamos, y que está bueno como encontrar estos colores así como que a veces uno no los usa, pero que algunas marcas los tienen, porque todas las marcas no tienen este color. Esta pastita ya la dejo ahí, limpio mi espátula, y a esta pasta que la tenía como, digamos, con la base, ¿no?, del color piel,
voy a agregarle esta tonalidad, ¿sí? Que es el color Wenge. Lo tiene la artística, es de AD, ¿sí? Es una pintura decorativa, la artística Dibu, bueno, no sé si la marca todavía está o no está, pero ahí vamos. Este color Wenge es un tierra siena tostado, bastante interesante. Es un tierra, a ver si lo tengo por acá, siena tostada, tirando más al rojizo, es como un teja, ¿no? Un color teja. Son colores acrílicos que se usan en la pintura decorativa, que a veces uno los usa para ciertos detalles y quedan ahí como abandonados, pero es un hermoso color. Y como tiende, ¿no? a esta tonalidad rosada, me pareció que podríamos como mezclar acá y a ver qué pasa, ¿no? A ver si el efecto es el mismo y si podemos como usarla. Lo que pasó acá fue que, fíjense que vibró más alto. Se hizo como más rojizo, ¿no? No sé si se llega a ver. Sí. Lo voy a acercar un poquito y después vuelvo. Ahí se ve. Perfecto. Quedó como tirando más a los violetas, a los violáceos. Y acá nos quedó en un rosadito bastante tranquilo todavía, ¿no? Como quedó más. Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo, porque lo vamos a usar los dos. Vamos a usar los dos y cada tanto vamos a subir y bajar el valor, depende de la zona. Y ahí viene la parte importante. Yo voy a buscar mi escala, porque acá hay que ver, ¿no? Uno tiene que ir como comparando las pieles. Tenemos la escala, ahí vean, voy a volver a la imagen real. Tengo una escala, ¿sí? De grises. En este caso, bueno, tenemos una escala de grises que siempre va a estar ahí como ayudándonos, nuestra ayuda a memoria. Y también tengo una escala de pieles, pero bueno, nosotros en este trabajo no es necesario que... Bueno, acá estamos con el trabajo para continuarlo. Lo que hice fue, como les conté, la búsqueda del color piel. Bueno, ya está aplicada en los personajes, ¿sí? En la escultura ya está aplicada el colorcito piel en las manos, en el rostro, en el bebé. Ahora se está secando. Y lo que hicimos fue trabajar un poquito el color del pelo, ¿sí? En estos marrones sombra, ¿sí? Tierra sombra. Y el pelito en ocres, con algunas tonalidades más oscuras. Todo lo que es la ropa, la vestimenta, los paños del monje, lo vamos a trabajar en tierra sombra, ¿sí? Acrílicos, tierra sombra natural. Y para los pliegues, darle profundidad, le vamos a aplicar un poquito de negro. Lo que voy haciendo es, la pieza ya está limpia, así que no la tuvimos ni que lijar, porque como es un material bastante flexible, ¿sí? No queremos estropear nada. Tiene como una tonalidad rojiza de base, pero la realidad es que eso pasó porque lo estuvimos limpiando y bueno, se aclaró un poquito el color. Así que le vamos a dar este tono que sería como el real de esta vestimenta, en tierra sombra. Y vamos a aplicar en las hendiduras, las profundidades, un poquito de negro como para marcar esas profundidades, esas zonas más bajas, digamos. Y vamos a ir esfumando con el total del color. En este caso, el tierra sombra, ¿sí? Entonces se va a ir perdiendo y solamente van a quedar marcados los pliegues para generar la profundidad. Esto repítanlo como para que se fumen los colores y no quede la línea negra muy marcada. Simplemente nos represente la sombra en ese lugar que es bajo, digamos. Así todo vamos a pintar con el tierra sombra natural toda la pieza.
y ya estaríamos como avanzando bastante, ¿no? Nos quedaría pintar el fondo, las nubes, la base de este personaje. Y de a poquito lo vamos a ir terminando. Los bordes, vamos a hacer un dorado a la hoja, recuerden eso también, pero eso va a ser casi al final. Así que por ahora me voy a quedar pintando la vestimenta del monje para enaltecerla un poquito más en su brillo y en su color. Y miren cómo ya empezó a cambiar, ¿no? Y cómo se nota la limpieza y los colores más plenos, digamos. Así que bueno, me voy a quedar pintando, siempre teniendo en cuenta que cuando encuentro un pliegue le aplico un poquito de negro y después esfumo con el color total, y ahí vamos profundizando y marcando más los volúmenes. Una vez que la pieza está seca, lo que hacemos es barnizar. Bueno, con el resto de purpurina que me fue quedando en el envase, en el recipiente de lo que nosotros estuvimos trabajando, vamos a hacer como un pincel seco sobre el paño, sobre la ropa del monje. Yo ya apliqué en algunos lugares, pero voy a intensificar las alturas como para que tenga un pequeño brillo y nos dé la sensación como de una escultura de metal, en este caso cobre, ¿no? Más cobriza. Y miren qué lindo queda estos pequeños detallecitos en bronce. Y estoy aplicando solamente en los pliegues altos, no estoy trabajando las profundidades, solamente vamos a marcar un poquito con el pincel seco, no tengo casi nada de material en el pincel. Vamos a ir aplicándolo para enaltecer un poquito estos pliegues que están tan lindos, tan bien logrados, ¿no? Y alguna que otra textura que tenga la tela. Unos simples toquecitos y queda bárbaro. Que bueno, ahora vamos a seguir un poquito con el altar o el atril donde se apoya el monje, y vamos a seguir también un poquito con los adoquines o los ladrillos estos que hablábamos, que nos faltó darle el color final. Y así vamos a completar cada uno de los ladrillos con esta relación. Los bordes en un gris más oscurito, o en un negro también podría ser, y en el centro le vamos agregando más blanco. Repito en las uniones y voy acercándome hacia el centro, giro el pincelito, no va siempre del mismo lado,
voy moviendo como para que genere esta sensación de granulado, ¿no? De textura. Así vamos a trabajar todo. Bueno, así vamos a repetir esto con con cada uno de los ladrillitos, ¿no? En los extremos, un valor bajo, que sería más cercano al negro. En todos los extremos, alrededor, digamos, de la figura, de la forma en este caso. Y después vamos a ir aclarando hacia el centro. Estamos pintando y representando el volumen. Bueno, vamos a trabajar un poquito en la pared. Estas paredes con ladrillos grandes. Le habíamos dado una manito con tonos tierras, trabajamos un poco las líneas de corte entre ladrillo y ladrillo, y lo que vamos a darle ahora una sensación en grises como de adoquines. Voy a trabajar con uno puntualmente para que se note, y después ustedes hay que repetir en todo lo mismo. Acá ya tengo uno más o menos avanzado, y ahí se ve bien el trabajo que hice con un pincel viejito. Ahí les muestro el pincel, un pincel bastante viejito de pelo de cerda, que nos va a servir para poncear o dar golpecitos, simulando el granito o el material con el que está elaborado el ladrillo, ¿no? En este caso en grises. Habíamos dicho también que había que trabajar los cortes, que tienen que ser un poquito más oscuros, y el centro va a ser un poco más claro. Entonces vamos a trabajar primero en esa zona, en la zona de los medios, entre ladrillo y ladrillo. Doy golpecitos con el pincel. Al ser un poco despeinado mi pincel, ya está usadito, me permite hacer como este punteado, un poco desprolijo. Y ahí voy a tomar el blanco y voy a trabajar en la zona media, que sería la zona de altura. Ahora vamos a trabajar un poquito en el altar donde se apoya el monje. Y bueno, acá la mitad del palco ya está pintado. Así que vamos a pintar en esta zona, que lo dejé para que ustedes lo puedan ver qué colores vamos a usar. Y es un simple veteado lineal. Seguí la misma forma que tenía originalmente, digamos, no modifiqué nada. Y solamente realzamos un poco el color. Acá lo que vemos son los colores que vamos a usar. En este caso toda una gama de colores tierras. El siena tostada, el natural, el ocre, un poquito de sombra y blanco, para hacer esta especie de un ocre muy clarito, ¿sí? Que tiene el trabajo ahí, en la parte de atrás, digamos, como fondo. Y vamos a hacer líneas nada más, así que esta parte es fácil, yo la voy a terminar para que ustedes simplemente vayan viendo como fuimos trabajándolo. Cuando pintamos este tipo de texturas visuales, ¿no? Vamos a empezar a trabajar los tonos que están más atrás, y después vamos a ir avanzando hacia el primer plano. En este caso el tono de fondo es un tono más claro. No me voy a preocupar mucho de que sean iguales los lugares. En definitiva después lo vamos a cubrir con los colores que vienen en primer plano. Estoy usando un pincel bastante largo, ¿sí? De pelo largo, que cargue bastante pintura para que me permita trabajar con las líneas. Vamos a tomar un poquito de el ocre
Vamos a empezar a pasar algunas zonas. Vamos a poner un poquito de tierra tostado también, para que ya empiece a dar el efecto. Y lo mismo con el sombra. Vamos a tomar un poquito de sombra y vamos a ir aplicándolo. Así vamos a repetir hasta terminar la pieza hasta el final. Esto lo vamos a dejar secar, se barniza todo, así que después cuando todo el trabajo esté bastante seco hay que barnizarlo. Y lo próximo que vamos a trabajar va a ser la bruma y la ventana, como para ir cerrando el trabajo. Bueno, vamos a trabajar un poquito en la ventana. Acá vamos a darnos cuenta cómo juega un papel importante el gris de fondo, ¿no? Porque nos deja como ver bastante nítido los colores que estamos aplicando. Voy a trabajar con cian y blanco. Voy a hacer un cielo con nubes importante, pero vamos a tener en cuenta que después este cielo solamente yo lo voy a hacer de fondo. ¿Por qué? Porque después va a entrar la bruma, ¿no? Y la bruma va como a grisar un poco todo. Entonces quiero hacerlo como para que quede un pequeño detalle del fondo, que es una ventana, ¿no? Que estamos viendo el cielo. Y la bruma va a ingresar por ahí y va a grisar un poquito todos estos colores. Incluso va a expandirse, ¿no? Por casi toda la habitación. Acá la pincelada, estoy usando un pincel recto de pelo fino. La pincelada es bastante, si se podría decir, desprolija, pero la estoy haciendo en forma de círculo. Tiene como un sentido. Y ahí vamos mechando con el color cian y el blanco todo el tiempo. Nos queda trabajar un poquito el paño del bebé, colocarle el bracito y trabajar la bruma. Luego que está todo seco, un barniz y después colocamos el vidrio. Bueno, me voy a quedar terminando de pintar este cielo de fondo que visualizamos por la ventana, y hay que dejarlo secar. Bueno, vamos a trabajar un poco en el fondo y la bruma que entra por la ventana. Yo ahí lo adelanté un poquito, ¿sí? Los colores que vamos a usar es en acrílicos. Estamos trabajando con un poco de blanco, negro y ocre. Y vamos a hacer un recorrido de las nubes que ingresan por la ventana, ¿no? Vamos a ingresar un poquito por acá, por este costado, vienen toda la bruma y se encuentra con esta bruma que tiene volumen y va a volver a cerrarse ahí. Vamos a usar un pincel, yo en este caso estoy usando un redondo, viejito, ¿sí? Para que nos ayude a poncear un poco, ¿sí? Cuando hablamos del ponceado, hablamos de hacer golpecitos. A la vez que pongo el blanco, voy a tomar un poquito de negro también. Y voy a ir trabajando zonas de grises, zonas más claras, más oscuras, todo el tiempo. Y en estas vueltas que voy dando con el pincelito y el ponceado, voy a tomar un poquito del ocre y vamos a ir también trabajando con este color en algunos sectores.
En el trabajo original, la bruma cubre toda la pared del fondo y no da lugar al cielo. En este caso nosotros dejamos un poquito de cielo para que tenga como una profundidad el trabajo y que se note, ¿no?, que está entrando como por la ventana. Es el único detalle que quizás agregué del original, ¿no? El original tenía como unos colores más apagados y me pareció que visualmente podríamos mejorar un poquito en ese lugar, en ese espacio, manteniendo los colores y la idea, ¿no? La idea de la bruma y del ingreso del niño por la ventana. Este trabajito lo vamos a ir haciendo todo hasta llegar hasta la base, donde está la parte de la nube que tiene volumen. Vamos a encontrarnos desde la pintura con la altura de esas nubes. Vamos a ir buscando la sensación de bruma todo el tiempo y completando los espacios con estos tres colores. No hay una guía puntualmente, pero sí una idea de la sensación que queremos generar. Entonces con eso estamos trabajando. Vamos a meter un poquito acá en la pared, salimos, ya empezamos a ingresar en la habitación desde la ventana y ahora vamos a ir bajando . Podríamos haber usado una esponja también para dar esta sensación. Pero bueno, este pincelito nos ayuda bastante, así que voy a empezar a bajar. Los ladrillos se van a ver, en parte los vamos a cubrir, en partes no, así que bueno. Me voy a quedar pintando esta parte. Solamente queda colocar el bracito al niño, que ya está pintado, está sequito. Y bueno, después barnizar todo y cerrar la caja con su vidrio. Y ya estaríamos como en condiciones de entregarlo. Ponemos un poquito más de ocre. En algunos lugares lo vamos a dejar intenso el color y en otros lo vamos a esfumar un poquito, fundiéndolo entre grises, blancos y negros. Les muestro un poquito en general cómo va quedando y yo me voy a quedar pintando, así después les muestro el final.